Esta mañana estaba desayunando en un bar con una gente y había una decoración en el bar un poquito hortera, bueno, una decoración vintage, ¿no? con, con unos objetos, con un menaje, un mobiliario, unos carteles en las paredes, unos mantelillos en las mesas y demás, que bueno, eran evocadores de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Tenían un aire así, bueno, difuso, todo muy mezclado, muy amalgamado, pero todo vagamente modernista, ¿no? Pero lo curioso, entre tanta decoración retro, es que los motivos que aparecían en esos carteles y mantelillos y distintos objetos que había en el bar eran a su vez futuristas, eran proyecciones futuristas de la época, ¿no? Cómo se imaginaban en los años 20, 30 que iba a ser el futuro, ¿no? Coches cromados, con unas determinadas líneas de diseño que ya sabemos que la cosa no fue por ahí, ¿no? Pero es como se imaginaban en aquella época que iban a ser los coches, las locomotoras de tren, incluso los aviones y bueno, ha surgido una conversación acerca de este tema y, en fin, a comienzos del siglo XX y ya desde el XIX, de hecho, estaban siempre pensando en el futuro. Y ahora, a comienzos del siglo XXI, exactamente un siglo después, ahora solo pensamos en el pasado. Hasta el punto de darse este tipo de paradojas, ¿no? De que la decoración retro de hoy en día evoque lo que era el futurismo de aquella época, ¿no? Esa especie de visión del futuro pasada por el tamiz de Julio Verne, ¿no? Y cuatro visionarios más que se imaginaban un futuro, ese futuro de cómic de la época, ese futuro, bueno, nos estamos poniendo ya los 50, ¿no? Pero de Flash Gordon y todo esto, la manera que tenían de concebir una época en la que como poco a poco habría coches voladores, bases en la luna y cosas de estas, ¿no? Y todo brillante, todo cromado, limpio ¿no? Y no ha sido así, no ha sido así, el mundo no fue en esa dirección, el futuro no fue como se lo imaginaban en los 30 o 40 o 20 o 50, en fin. No ha habido ni coches voladores ni los monopatines de Regreso al Futuro. No ha habido bases en la Luna ni ninguna de estas cosas, ¿no? A duras penas hemos salido de la Tierra. No hay base estable fuera del planeta. Ha habido cosas que han evolucionado muchísimo más de lo que entonces hubieran sido capaces de imaginarse, ¿no? La robótica, cibernética, por supuesto las telecomunicaciones, ¿no? Internet y la telefonía móvil y la televisión por cable con 400 canales que no valen una puta mierda ninguno de ellos. O sea que el futuro nunca es una cosa predecible porque en función de tu presente te imaginas un futuro que crees que va a ser la exacerbación de los rasgos del presente y luego, sin embargo, los hallazgos científicos y su traducción tecnológica, todo lo que es la ingeniería, pues se abren paso en otras direcciones distintas, ¿no? El conocimiento y su aplicación encuentran las líneas de mínima resistencia por caminos muy distintos, de modo que las cosas nunca fueron como se imaginaban entonces. Hoy en día podemos jugar a imaginarnos el futuro, pero cada vez es más imprevisible. La ciencia ficción hoy en día es más difícil de lo que fue en el 19 con Julio Verne o con estos autores de mediados del siglo XX que se imaginaban los platillos volantes y las invasiones de marcianos y estas cosas de Ray Bradbury y compañía, o esta ciencia ficción mucho más realista de los 80, ¿no? De William Gibson y el cyberpunk y demás, ¿no?
Pero bueno, lo fundamental de esta idea es que hace ahora un siglo les gustaba pensar en el futuro, disfrutaban pensando en el mañana y hoy en día disfrutamos regresando al pasado, evocando el pasado. Estamos profundamente atados a la memoria, a una falsa memoria, a una determinada reelaboración de la conciencia colectiva que tiene mucho de impostado. El pasado no es lo que queremos recordar, es una visión ya de por sí bastante idealizada. Y mira que el siglo XX ha sido terrible, ¿no? Seguramente el peor de la historia. Lo que pasa es que en algunos aspectos ha sido el mejor también, ha sido un siglo muy paradójico. Pero bueno, a nosotros no nos gusta ya pensar en el mañana. No nos gusta nada y toda visión del futuro es distópica por lo general. No son brillantes, relucientes, no es un futuro cromado y limpio. Por eso en el fondo Star Trek no le gusta a casi nadie. No responde a la visión del mañana que tiene nadie en el fondo, sino que preferimos pensar en un pasado que por otro lado nos estamos inventando, o en todo caso concebir futuros terribles, ¿no? Y en eso estamos siendo bastante realistas, porque el futuro pinta bastante mal. Pero bueno, en cuanto al pasado, esto que estoy diciendo es la explicación en el fondo de por qué hay o ha habido, creo que está perdiendo ya un poco de fuelle. Pero bueno, todavía estamos con ese revival intenso de los años 80, 90 en televisión, cine, música, la estética en general, todo lo que es el ámbito de la cultura, ¿no? Eso que queremos llamar hoy en día la cultura. Los años 80 y 90, ¿no? Un regreso desesperado a una época que de repente parece que mola muchísimo, ¿no? A los jóvenes de ahora que no lo han conocido, no habían nacido todavía. Les parece que fue la hostia, ¿no? Y, hombre, yo que he conocido esas dos décadas, porque mi infancia transcurrió en los 80 y mi adolescencia en los 90, pues, pues sé como cualquier persona que tuviera entonces mi edad o mayor, que la revisión que se está haciendo es profundamente falsa. Pero bueno, eso no quiere decir que no fueran unas décadas que tuvieron su encanto, que molaron bastante, ¿no? Yo también las evoco con cierta nostalgia, pero esa nostalgia tiene mucho de... Es muy creativa, ¿no? Es una nostalgia poética, que llena lagunas con invenciones y con recuerdos aderezados y demás. Se reían en una temporada de South Park de todo esto. No sé si fue la temporada 20 o por ahí, ya ni me acuerdo. La última temporada buena que tuvo South Park, en la que hablaban de las glorias pasas. Bueno, había ahí toda una reflexión muy sarcástica, muy hija de puta, como son los de South Park, acerca de ese revisionismo ochentero. Ahí sostenían la tesis de que Trump estaba detrás de todo. Bueno, era coña a su vez, ¿no? Pero bueno. O sea, en el fondo querían decir que era el conservadurismo estadounidense el que estaba alimentando esa nostalgia y demás. No creo que sea eso. No lo creo, sinceramente. Eh, Creo que evocamos los 80 y 90 porque fueron las últimas décadas en las que todavía se pudo soñar. Después ya no se ha podido y uno nunca evoca una época en la que la inocencia se ha perdido y soñar está ya prohibido. Pero entonces todavía se podía. En los 80 desde luego. En los 90... Los 80 fueron muy luminosos, muy coloridos, muy estrafalarios. Los 90 fue una época que se tornó gris, muy deprisa, muy de golpe. Pero gris, no negra. Todavía quedaba además por ahí algún retazo de color y era posible fantasear quizás acerca de un futuro mejor o pensar bueno, que la crítica todavía podía encarrilar las cosas, el activismo, ¿no? La gente contestataria, que es algo que luego ya el tiempo ha demostrado que no, que todo se ha ido a tomar por culo y que los 2000, ya la década de los 2000, pues han sido el comienzo de la basura en la que estamos inmersos, ¿no?
Pero en los 80, esos 80 que en realidad el recuerdo que tenemos implantado, falso, es el de peli de Spielberg. O sea, nuestros años 80 son los años 80 estadounidenses, de esas pelis de Spielberg, E.T., de forma quizá proverbial, de barrio residencial, de buenas casas blancas, de clase media, con unos jardines muy cuidados y gente feliz sonriendo delante de la puerta de casa, saludando a los vecinos. Niños en bici corriendo por la calle, ¿no? Pasándoselo bien, teniendo aventuras. Y los chicos del instituto conduciendo un Corvette o un Jeep para ir al high school y pasárselo de puta madre, ¿no? Y tener aventuras luego el fin de semana y esas cosas, ¿no? Bueno, eso yo no sé si fue real allí, sospecho que no. Y aquí desde luego eso ni lo hemos olido en España o en Europa en general. Pero queremos tener la idea de que los 80 fueron algo así, ¿no? Stranger Things, ese collage del cine de los 80, de Joe Dante, Chris Columbus, CMX, Spielberg, Lucas y todo lo que se hizo entonces, ¿no? Vive de esa imagen irreal, pero coño, fascinante, ¿no? A todos nos mola, es entrañable, ¿no? Es lo que nos hubiera gustado creer que fueron los 80 verdaderamente. Aunque en realidad en los 80, joder, pues yo incluso en mi infancia quizá estaba ya un poco despierto para entonces, ¿no? Pero en los años 80 fueron años de heroína, de sida y una cosa que hemos querido olvidar de forma muy activa, ¿no? Y es que la gente tenía bastante miedo a que una guerra nuclear aniquilara el planeta. Fue el final de la Guerra Fría, fue una época de convulsiones políticas tremendas. Estaba Afganistán, Estados Unidos no se había despertado todavía del trauma de Vietnam, ni muchísimo menos. Ahí están las pelis de Rambo para atestiguarlo. Y era una época de, bueno, la administración Reagan, esa época en la que el estado de bienestar, de hecho, se estaba yendo a tomar por culo a una velocidad increíble, ¿no? Porque el neoliberalismo este que sacaron adelante el triunvirato Reagan, Thatcher, Boitila, ¿no? Juan Pablo II, andaban devastando todas las conquistas sociales que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los 50 fundamentalmente, ¿no? Los 30 años gloriosos, la década de los 50, de los 60 y todavía los 70, en los 80 ya estaban entrando en descomposición y todo se evaporaba. Pero claro, el comienzo del fin de ese bienestar todavía era el bienestar y es lo que recordamos. Toda esa nostalgia ochentera es la nostalgia de lo que fueron los últimos buenos años, en los que era todavía posible soñar, en los que Spielberg hacía aquellas películas que marcaron a aquellas generaciones, esos años en los que, bueno, Cyndi Lauper salía en los videoclips de la MTV y todos flipábamos, ¿no? Una época realmente colorida y maravillosa, ¿no? Por lo menos en nuestro recuerdo. Entonces quizá no lo fue tanto, pero en nuestro recuerdo ha quedado lo bueno, ¿no? Y omitimos lo malo y nos quedamos con lo bueno. Es un mecanismo básico de la memoria, es una cosa que necesitamos para no volvernos locos. Los 90 fueron muchísimo más grises, como decía antes, ¿no? Si los años 80 fueron por quedarme con alguien, simplemente. Si Cyndi Lauper viene a resumir muy bien ese espíritu ochentero, los años 80 son Nirvana, seguramente, por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra manifestación cultural de calado. Es el grunge y es la depresión. Es ese rollo, me voy a meter una pistola en la boca y me voy a volar en la cabeza, que al final es lo que hizo Kurt Cobain, ¿no? Fue coherente, fue bastante coherente con
con lo que estaba detrás de toda aquella época, ¿no? Una época de desengaño, una época en la que, vamos a ver, culturalmente estamos, todavía hoy, lo estábamos entonces, colonizados por los Estados Unidos, su cine, su música, su televisión, su moda, su estética, todo. Y en los años 90 en los Estados Unidos todo se estaba yendo a la mierda a una velocidad que la gente no podía ni comprender. El paro, el desmantelamiento de la industria, en fin, es una época de cambios muy rápidos y salvajes. Estados Unidos empezaba lentamente a perder su papel hegemónico en el mundo, cosa irónica, ¿no? Después de ganar la Guerra Fría a la URSS y de forzarla al colapso económico al que finalmente llegó. Sin embargo, en los 90 ya se vaticinaba que la fiesta no iba a durar mucho tiempo. En aquellos tiempos pensaban que la potencia emergente que les iba a dar por el culo iba a ser Japón. Y hay muchos documentos culturales, hay mucho cine, mucha literatura de la época en los que se ponen en ese escenario, ¿no? Japón se nos come. No fue Japón, que entraría a su vez en recesión y ha sido China al final. Ha sido China quien se ha comido por los pies el mundo y se lo está comiendo y se nos va a zampar enteros. Pero, en fin, los estragos económicos y sociales, políticos, ya en aquellos tiempos se notaban muchísimo en Estados Unidos. Todo eso se refleja bastante bien, aunque en Europa quizá no termináramos de entenderlo, pero se refleja bastante bien el cine, la música, la televisión de la época. Y todo se va volviendo deprimente, gris, mortecino, apagado. Es eh, una época en la que se pasa del color ultra saturado de los 80 a unos tonos grises y marrones y a un tono de profunda desconfianza, de cinismo y demás, ¿no? Si los años 90 son Nirvana en la música, son Expediente X en televisión, ¿no? O sea, la desconfianza del gobierno, nos lo ocultan todo, todo es mentira y, en fin, eso marcó también una generación, la mía. Yo era adolescente entonces, estaba flipado con todo eso. Pero todavía parece que quedaba un poco de la chispa de los 80, ¿no? Y eso que en algún documento cultural relativamente importante de la época, ¿no? Por ejemplo, en una peli que ha sido bastante olvidada, pero que fue el manifiesto de aquella generación, Reality Bites, bocados de realidad, de cuando Winona Ryder, Ethan Hawke y esta gente estaban en lo más alto, antes de irse, en fin, antes de caer al pozo. Ahí lo dejan muy claro, ¿no? Los veinteañeros de mediados de los 90 son perfectamente conscientes de que son la primera generación de estadounidenses que va a vivir peor que sus padres. Y eso viene a resumir todo el rollo que estoy soltando. Eso en los 90 allí ya lo sabían. En Europa tardó más en llegar. En España estábamos en el apogeo, porque los 80 en Estados Unidos fueron los 90 aquí. Íbamos con una década de retraso, como poco, ¿eh? Pero bueno, al final a todos nos ha llegado esa crisis, todo eso que se ha venido a sincronizar en 2008. Ya la cosa apuntó maneras en 2001 con el atentado de las Torres Gemelas. Recuerdo aquellos textos de escritores como Thomas Pynchon o David Foster Wallace que denunciaban que a raíz del 11S la capacidad de los Estados Unidos para ironizar, para reírse de sí mismos había muerto, que ya todo el mundo se lo tomaba todo demasiado en serio y que la mera intención de hacer humor acerca de problemas sociales y políticos ya era vista mal por parte de un nuevo puritanismo que se ofendía por todo.
estos textos tienen ya años, pero madre mía, cómo se ha cumplido la cosa, ¿no? Qué cariz tan drástico está tomando en estos últimos años todo ese nuevo puritanismo, esa mojigatería, esa mierda que lo impregna todo hoy en día. Y desde entonces pues todo ha ido de mal en peor, y la crisis económica esta de la que ni salimos ni vamos a salir, porque no es una crisis, es la nueva condición económica del mundo desarrollado, es la nivelación económica del mundo. Mientras unos países emergen como China o la India, mientras resurge tímidamente Rusia, pues Estados Unidos y Europa, fundamentalmente Europa occidental, Japón, que les pregunten a los japoneses, nos estamos yendo a la mierda. Y es que para que el promedio salga, si unos tienen que ganar, otros tienen que perder. El pastel es limitado y tocamos a la parte a la que tocamos, es inevitable. Pero bueno, todo se va volviendo lóbrego, triste, gris tirando a negro, y por eso evocamos tanto el pasado, ¿eh? Por eso nos gusta tanto recordar y hacer estos ejercicios de nostalgia, y miramos tan poco hacia el futuro porque en el fondo todos sabemos que el futuro va a ser mucho peor que el presente, y que no va a ser precisamente Star Trek, sino que se va a parecer bastante más a Mad Max, por así decirlo, ¿no? Es algo sobre lo que, bueno, he escrito alguna cosa y volveré sobre este tema. Pero de momento, como esto es una breve, o no tan breve, quizá reflexión sí, oral, ¿no? Grabada de forma bastante improvisada, pues nada, aquí la concluyo. Chao.